Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro de nuestros live semanales. Muchas gracias también a todos los que han visto los anteriores y a todos sus comentarios también por redes sociales. Les recuerdo que nos pueden ir a seguir a Wisty Inmobiliaria y van a tener todos estos live y toda la información también y promociones, campañas que tenemos hoy día disponibles. Y hoy día tenemos un tema interesantísimo que a mi juicio no se habla tanto y es demasiado necesario que todos entendamos porque estamos en una situación económica también a nivel país que amerita tener un poquito más de información al respecto y es por eso que vamos a hablar de cómo en el fondo podríamos eliminar o partir desde cero después de estar con una gran cantidad de deudas con esta nueva ley de quiebra y para eso tenemos al experto abogado inmobiliario Benjamín Jordán que nos va a poder explicar todo esto. ¿Cómo estás, Benjamín? Bien, agradecido de la invitación y contento de poder aclarar estos temas en este momento. Gracias a ti por tu tiempo. Y bueno, yo creo que, Benjamín, lo más importante hoy día para contextualizar a todos los que nos están escuchando es explicar qué es o cómo funciona esta nueva ley de quiebra, quién puede aplicar, todos los detalles para que los que nos vean y estén en esa posición también se queden hasta el final para ver cómo lo pueden solucionar. Bien, lo primero es que básicamente la ley se llama Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas Deudoras. Ese nombre nadie se lo puede aprender, de manera que nadie le dice así y le dicen Ley de Insolvencia y Reemprendimiento o bien Ley de Quiebra. Cualquiera de los dos términos está mal empleado, pero es más fácil de hablar así. Entonces vamos a decirle Ley de Quiebra, que me parece que es lo que todo el mundo entiende. Esta ley se crea el año 2014, ¿ya? Para efectos de dar una respuesta a una materia de morosidad importante en el país y de que muchas más personas pudieran acudir porque antes se entendían que los procedimientos eran largos, engorrosos y muy caros, ¿ya? Mm. Y la verdad es que fue una buena medida, una buena política pública porque hoy día hablar de quiebras de personas y de empresas es algo mucho más cercano que lo que era antes del año 2014. Ahora, esta ley desde el 2014 a la fecha ha sufrido cambios y uno de los cambios más relevantes ocurrió en agosto del 2023, ¿ya? Así que voy a hablar un poco de lo que cambió también. Pero lo importante de esta ley es que básicamente una novedad interesante es que permite a las personas naturales como tú o como yo declararse en quiebra, ¿ya? Y eso efectivamente que es muy importante en un país como Chile, porque hablemos de las cifras que hay en Chile. En Chile hay más de 4 millones de personas sobreendeudadas y morosas, ya cuya deuda promedio es de 2.100.000 pesos según el último informe de Equifax con la Universidad de San Sebastián, y el promedio de sueldo es de 757.000 pesos, de manera que aproximadamente la diferencia entre el sueldo promedio y la deuda, digamos, morosa promedio mensual es de 2,6 veces. O sea, las personas tendrían que ganar más del doble de su sueldo para poder cubrir la deuda promedio. Y eso Exacto. obviamente viene a solucionar la ley de quiebra, estableciendo distintos procedimientos, no solo uno, en virtud de los cuales se puede básicamente solventar esta situación y poder extinguir las deudas, por un lado, o bien reorganizar estas deudas para efectos de poder estar más tranquilos. Perfecto. ¿Y de qué estamos hablando en el fondo, Benjamín? ¿Hasta qué nivel de deuda puedo tener o cuál es el monto con el que yo ya en el fondo puedo tomar iniciativa de estar o de entrar en el fondo a este beneficio de ley de quiebra como persona natural? Y también ahí aprovecho para que unamos a la segunda pregunta al tiro. ¿Cuál es el monto y qué pasa en el fondo como con mis activos, con mis bienes cuando ya me declaro en quiebra? ¿Cómo logro en el fondo salir de esta quiebra con mis activos o con lo que pueda demostrar, básicamente? Ya, básicamente cuando hablamos de la ley de quiebra, estamos pensando en que hay que diferenciar lo que son las personas de lo que son las empresas, ¿ya? Si Ok. estamos hablando de personas naturales, que es los que nos convoca ahora, estaríamos hablando principalmente de dos procedimientos. Uno, el procedimiento de renegociación y el otro, el procedimiento de liquidación. El procedimiento de renegociación, básicamente puede ir cualquier persona natural a ese procedimiento, es un procedimiento gratuito ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento para básicamente reestructurar nuestra situación de pasivos que tenemos, ¿ya? La gracia de ese procedimiento es que usualmente los intereses no son tan leoninos como lo serían en una repactación, pero lo complicado es que la superintendencia tiene un rol de facilitador, de manera que no puede obligar a los acreedores a ir a ese procedimiento, y como no Ok. los puede obligar, evidentemente los acreedores podrían decir que no. Entonces, ¿cuál es el punto respecto de los activos en el procedimiento de renegociación? Que lo que se dice es lo bueno que es para poder, por ejemplo,
reestructurar los pasivos o las deudas que tenemos. Lo malo es que si el procedimiento no funciona, nosotros no podemos decir, bueno, sabe que me arrepentí y quiero volver para atrás, porque el que salga fallido ese procedimiento de renegociación implica una quiebra refleja, o sea que uno cae en quiebra. Y si Claro, efectivamente, por ejemplo, uno tenía una casa o un auto, pierde la casa y el auto en esa quiebra refleja, ¿ya? perfecto. Entonces, muchas veces la superintendencia dice, ojo que estas quiebras, o sea, esta renegociación sirve para las personas que tienen bienes importantes, como una casa o un auto, porque la liquidación los perdería. Pero lo que no se dice es que si el procedimiento de renegociación sale fallido, básicamente la Bien, persona igual va a caer en una quiebra refleja en la que pierde la casa y el auto, ¿ya? exacto, claro. Y el segundo procedimiento para personas naturales de la ley de quiebra es la liquidación. Y la liquidación, para que la gente lo entienda, es como la quiebra propiamente tal, la que entendemos todos. Una empresa se fue a quiebra. Cuando uno dice eso, uno está Exacto. entendiendo que la empresa entrega todos sus bienes para extinguir todas sus deudas. Eso es la liquidación y eso es lo que pasa también en las personas. Entonces, ¿a quién le conviene la liquidación? A una persona que en la relación de sus activos y sus pasivos son menores. O sea, sus activos son menores, perdón. Claro, Por tiene más ejemplo, deuda que ingreso en el fondo. o sea, tiene mucho más deudas que O ingresos y bienes. patrimonio, claro, exacto. Claro. Entonces, por ejemplo, ¿a quién le conviene la liquidación? La liquidación le conviene a alguien que, por ejemplo, tiene pocos bienes y muchas deudas. Por ejemplo, supongamos que solamente la persona tiene bienes muebles, ¿ya? Por ejemplo, tiene un televisor, tiene un tostador de pan, tiene, qué sé yo, una mesa de centro, tiene cosas, bienes muebles y no tiene ni casa ni auto y tiene una deuda de 50 millones de pesos. A esa persona la liquidación le convendría mucho porque efectivamente entregando todos sus bienes extingue todas sus deudas, ¿ya? Aunque Pero los si bienes no lleguen al monto, básicamente. aunque los bienes no sean proporcionales, ¿ya? Y eso lo dice el artículo 255 de la ley 20.720, que es la ley de quiebra, que dice que se extinguirán todos los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el deudor. En español, que se extingue todo lo que falta también. O sea, si es que no alcanza, o sea, en el fondo por el remate los bienes fueron fue 1 millón de pesos, 500.000 pesos, y la deuda era 60 millones, todo el resto se va a extinguir también, ¿ya? Y se va a Wow. extinguir totalmente. Entonces, en ese sentido, esto es algo muy positivo, porque además el artículo 6 de la ley 20.720 dice que se eliminará, digamos, a la persona de los registros. Entonces tampoco es que uno quede en DICOM, ni que quede en el boletín comercial, ni nada por el estilo, ¿ya? Perfecto. Entonces ese es el bien. Ahora, si uno tiene un inmueble, la liquidación solamente convendría si es Mm, que efectivamente uno tiene un inmueble que, por ejemplo, vale 200 millones de pesos y estamos hablando de deudas de 500 millones de pesos. claro. O si una persona quiere estar tranquila y hay una relación más o menos proporcional entre ambos, o digamos, digamos que son, no sé, la propiedad vale 200 millones y tiene deuda de 200 millones y quiere vivir tranquilo, puede ser. Pero no le convendría si la propiedad vale mucho más que lo que era su deuda, porque efectivamente va a perder la propiedad. Evidentemente, si queda un saldo, podría ser algo favorable, pero sabemos que los remates, que es lo que se hace en las quiebras, remates directos, usualmente nunca se obtiene más del valor de una propiedad, sino mucho menos de lo que es el valor comercial. Claro. Exacto. Benjamín, ¿y qué tipo de deudas en el fondo? Porque hoy día yo creo que muchos de los que nos están escuchando están entendiendo perfectamente de qué se trata. Yo encuentro que es absolutamente interesante en estos casos o en estos escenarios que nos planteas, donde en el fondo tengo una deuda muy grande y quizás no tengo tantos bienes y puedo en el fondo liquidarla. Pero, ¿qué tipo de deudas son? ¿Y cuál es el monto? O sea, ¿quiénes hoy día que nos están viendo qué tipo de deuda podrían tener? ¿Tiene que ser solo en un banco, un crédito hipotecario? ¿Puede ser una deuda en una casa comercial? ¿Cómo funciona más o menos o qué tipo de deuda puedo ir juntando? ¿O puedo juntarlas todas? ¿Cómo es? Claro, hablemos de que ya entendimos que para las personas naturales hay un procedimiento de liquidación y uno de renegociación. En el de liquidación y en el de renegociación, en ambos, la deuda tiene que ser superior a 80 UF. Ya eso va a depender del valor de la UF en cada momento, pero en el momento que estamos grabando este live podríamos decir que más de 3 millones de pesos. Claro. ¿Ya? Y tiene que ser, dice la ley, de dos o más obligaciones diferentes. Ya eso quiere decir que, por ejemplo, puede ser una tarjeta de crédito y un crédito de consumo. Esas son obligaciones diferentes. Lo que no dice la ley, pero es así, es que tiene que ser también dos acreedores diferentes. O sea, dos instituciones diferentes. ¿Por qué? Porque este es un procedimiento concursal. Y los procedimientos concursales hay un concurso y para que exista un concurso tiene que haber dos o más participantes en ese concurso, ¿cierto? Acá son concursos de acreedores en torno a un monto común, ¿ya? Claro. Entonces, tiene que haber más de 80 UF, más de 3 millones, de dos más obligaciones diferentes, de dos acreedores diferentes. Entonces, en concreto, más de 3 millones, por ejemplo, en un banco y en una multitienda, o en dos multitiendas, o en dos bancos, pero también digamos, de dos instituciones diferentes. ¿Qué tipo de instituciones pueden ser? Pueden ser bancos, obviamente, pueden ser multitiendas, pueden ser cajas de compensación, cooperativas, pueden ser mutuales, pueden ser deudas de clínica, pueden ser, básicamente,
de institutos de inglés, o sea, básicamente son deudas que de alguna forma financiera y que detrás de ella haya un título de crédito, como por ejemplo un cheque, un pagaré, una factura. Por ejemplo, pueden ser proveedores en el caso de las empresas también, ¿ya? Y de hecho puede ser el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República, las deudas de Tesorería General de la República se pueden extinguir también mediante la ley de quiebra, por ejemplo, en el caso de la empresa, ¿ya? Eso es lo primero. Ahora, entonces el monto ya queda más o menos claro y el tipo de deudas queda más o menos claro. Y sobre el procedimiento, yo te puedo decir de que para explicar a grandes rasgos cómo es este procedimiento, para que la gente lo entienda en hitos, ¿ya? Lo primero es que uno básicamente presenta una solicitud de liquidación, ¿ya? Que básicamente uno se quiere declarar en quiebra. Luego de esto se nomina un liquidador, ¿A titular quién y le suplente. presento esto? Esto se presenta ante un juzgado civil, Ok. ¿ya? En el caso de la renegociación no, porque en el caso de la renegociación se puede ir gratuito ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que es Claro, un pero, trámite administrativo, pero como sabemos no es obligatorio. claro. Sí me faltó decir en torno a eso, de que en el caso de la liquidación y la renegociación son más de 80 UF y dos más obligaciones distintas, ¿cierto? Pero en el caso de la renegociación también se pide que tiene que haber más de 90 días corridos de demora. En el caso de la renegociación, uno no puede ir directo a la superintendencia a renegociar, sino que tiene que esperar más de 90 días de demora. Y también Ok. no tiene que haber sido, no tiene que haber solicitado o haber sido notificado de una demanda de liquidación. O sea, de liquidación simplificada forzosa, si los acreedores nos declararon en quiebra o que Claro. uno se haya sometido a ese procedimiento, ¿ya? Dicho sea esto, explico el procedimiento en hitos. Lo primero es que uno presenta una solicitud ante un juzgado civil, el procedimiento de liquidación, para declararse en quiebra. Esto lo hace a través de un abogado. Luego, uno nomina un liquidador titular y liquidador suplente. Y luego se dicta una resolución del tribunal, que es la resolución de liquidación. Desde ese momento, la persona pierde la administración de sus bienes, ¿ya? Además de perder la administración de sus bienes, se cierran todas sus cuentas bancarias, ¿ya? Wow. Esto es importante porque evidentemente esto trae beneficios, pero también tiene sus cargas. La gracia es que se van a extinguir todas sus deudas, ¿cierto? Exacto. Y básicamente a los únicos que les pueden retener algo de ingreso son a las personas que ganan más de 56 UF bruto. O sea, estamos hablando de un sueldo superior a 2 millones de pesos, ¿ya? Y solamente se retiene el exceso y durante 3 meses. O sea, por ejemplo, si una persona ganara, no sé, supongamos que las 56 UF están en 2 millones y gana 2 millones 200, se retienen 200.000 pesos durante 3 meses. ¿Bien? Luego de eso se hace una incautación, o sea, se retienen los bienes, se rematan ante un martillero, se verifican los créditos de parte de los acreedores y luego de producto de ese remate se hace el reparto de los fondos, una cuenta final de cómo se repartió todo esto y una resolución de términos. O sea, eso es básicamente el procedimiento explicado Claro. a grandes rasgos. Con esa En la resolución, ejecución de término yo ya estoy fuera y ya pagué todo y ya me quitaron estos 3 meses mi superior a, por ejemplo, los 2 millones que hablamos de las 50 UF, y etcétera, y ahí ya en el fondo quedó como limpio, por decirlo de alguna forma. sí, tal cual, y de hecho por el artículo 6 de la ley 20.720, uno obligatoriamente tienen que eliminarte de los registros de deuda también, de manera que uno queda limpio ante esos registros, incluso registros internos es obligatorio por ley. Y esto también comulga, digamos, con la ley de protección de vida privada, que dice exactamente lo mismo, y también con la Constitución Política de la República, que en el artículo 19, número 4, establece el derecho a la privacidad y producto de eso de los datos que no se pueden manifestar datos que no son autorizados públicamente para manifestarse. ¿Ya? Ahora, ¿qué Ok, deudas se excluyen de la ley de quiebra? Porque dijimos eso, las que se incluyen, pero ¿cuáles se excluyen? exacto. Bien, según el artículo 255 de la ley 20.720, ojo que yo digo los artículos, yo sé que se Sí, presume que un abogado sabe artículos, pero así para que alguien escuche esto lo puedo buscar, ¿cierto? Lo puedo buscar. Dice que no se incluyen las deudas de derecho de familia, obvio, o sea, por ejemplo, imagínate que tendría que ser muy ruin para decir yo no le por la quiero pagar extensión, pensión de alimentos a mi hijo por ley de exacto. qué, ¿ya? Mira, en este país la verdad uno no sabe, pero bueno. Lo entiendo, pero básicamente la ley dice, mira, no sea fresco, evidentemente no se puede, digamos, la ley de pensión, o sea, por pensión de alimentos no se puede, ni nada de derecho a familia, por ejemplo, no solo alimentos, sino tampoco compensación económica u otros, digamos, deudas que puedan provenir del derecho de familia. Dos, tampoco se puede aquellas que provengan de delitos o cuasi delitos civiles o penales. Evidente, ¿no? O sea, si uno tiene multas o ese tipo de situaciones, tampoco podrían extinguirse por la ley de quiebra.
Y una incorporación que se hizo en agosto del 2023 es el incidente de mala fe del deudor. Si un deudor, sea empresa o persona, básicamente da antecedentes que se puedan estimar incompletos, incorrectos, digamos, de mala fe, efectivamente, frente a esa situación, la sanción es que se extinga menos. O sea, no es que no se extinga, pero se extingue el 80, el 60, que va a ser algo prudencial por el juez. Ahí la importancia de no someterse a un procedimiento de quiebra con un abogado chasquilla, digamos. O sea, no con, mira, es que este abogado, policía local, familia, quiebra, no. Ya, en el fondo, en ese contexto es la importancia de tratar con expertos, porque si algo se hace mal, evidentemente podría incurrirse en un incidente de mala fe, y en casos muy burdos, hasta en delitos, ¿ya? Pero en casos burdos, por ejemplo, un caso burdo para que se entienda, si una persona dentro de los 2 años anteriores a la liquidación vende bienes, ¿ya? Por ejemplo, vende su casa, vende su auto para no entregarlo, eso es un delito, el delito de fraude concursal, que está en el artículo 463 del Código Penal y que puede llegar a de 541 días, 5 años de cárcel. Entonces, obviamente, hay que asesorarse porque acá hay periodos sospechosos, ¿ya? Se entiende que no se puede uno deshacer de bienes dentro de los 2 años anteriores, porque si lo hace, lo hizo en perjuicio de los acreedores. Es re fácil el mes antes, ¿cierto? Que uno se vende la casa, vende el auto y se declaran que no, así no se puede, ¿ya? Exacto. Es un tremendo beneficio, pero que conlleva una gran responsabilidad también. Sí, y una ética, en el fondo se entiende que está hecha para personas que realmente estén en una situación difícil, no porque quieran en el fondo tirarse a quiebra porque les conviene, porque en el fondo tampoco es que te convenga, a no ser que, no sé, tengas deudas muy grandes, pero hoy día yo creo que con el nivel de endeudamiento, que lo hemos conversado también en otras entrevistas, en la radio, etcétera, hoy día los chilenos están muy endeudados, Benjamín, entonces yo creo que esta es una como herramienta o tipo salvación para algunos que hoy día no ven la luz en sus deudas, lo conversamos también, estar endeudado en este país no es fácil porque te llaman, te hostigan y también hay ahí, también entiendo, un proceso medio legal ya de que no sea tanto el hostigamiento y porque también sirve para partir de cero. Y ahí quiero llegar a la última pregunta solo para que quede muy, muy, muy claro. Mi situación después financiera, mis opciones de financiamiento futura, si quiero después pedir un crédito hipotecario, quiero pedir un crédito consumo, quiero volver a sacar una tarjeta de crédito, entendiéndose que después de todo esto de forma más ordenada, y etcétera. Se puede hacer, hay que esperar un tiempo, cada cuánto demora quizás en que te saquen de DICOMI este sistema, o podría pasar también, o no pasa, que después de un meses o un año yo vaya a sacar una tarjeta de crédito o vaya a pedir un crédito hipotecario o un crédito de consumo, me digan, no, es que sabe que usted hace 2 años atrás tiene una ley de quiebra, entonces tiene que esperar o no podemos por políticas del banco, que puede pasar también, ¿o no? Claro, o sea, básicamente una de las incorporaciones positivas de agosto fue que se señala expresamente que se tiene que sacar de todos los registros, de todo tipo, públicos, internos, etcétera, de manera que el momento tal vez mejor para que uno cumpliera con los requisitos para poder abrir una cuenta o un crédito es después de la ley de quiebra, porque no podría básicamente una institución decir es que usted tiene una deuda, ¿cuál? Pues si acabo de extinguir toda mi deuda por quiebra. Ahora, es importante, por ejemplo, en relación a nuestros clientes, nosotros nunca hemos recibido un reclamo de alguien que efectivamente no haya podido después abrir productos bancarios. Pero por el contrario, sí hemos recibido de personas que se sorprenden que prontamente lo pueden hacer. Ahora, sí es sabido que hay personas que se declaran en quiebra y que no han podido, pero eso es normalmente producto de problemas con el estudio jurídico, los abogados que han contratado. ¿Por qué? Porque hay trámites administrativos que muchas veces no hacen. Cuando se dicta esta resolución de término que yo te comento, esta resolución de término primero hay que pedir que esté ejecutoriado, es decir, señalar de que no se estableció recurso alguno contra esa resolución. Algunos abogados dicen, no, eso no es tan importante, pero sí es importante para efectos de salir de los registros. Y luego, con esa resolución de término y el certificado del tribunal de que está ejecutoriada, es decir, que no hubo recurso en su contra, uno le pide a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento que emita un certificado. Este certificado es un certificado de procedimiento concursal concluido que señala que uno está libre de todas las deudas y que salió de eso. Y las personas tienen la obligación de tramitar con este certificado en las distintas instituciones, no es algo que opere como ipso facto, sino que tienen que básicamente decirle al DICOM sáqueme, al boletín comercial sáqueme, a la CMF sáqueme, pero con este certificado ellos están obligados a sacarte de ese lugar.
Entonces, en consecuencia, básicamente la situación es que es así, tanto en la teoría como en la práctica, pero muchas veces la gente que queda trabada en la mitad es porque han faltado ciertos requisitos, o no se declaró ejecutorial la resolución de término, o no se pidió el certificado, o aún pidiéndose el certificado no se le pidió a las instituciones que te sacaran. Obviamente tendríamos que ir avanzando hacia el camino de que esto fuera automático, pero sabemos que en Chile hay un problema de permisología Sí. no menor. Igual me gustaría hacer un último comentario, si es que tú me lo permites, respecto de las propiedades. Ya. En relación a las propiedades, yo le diría a las personas que normalmente en Chile, lamentablemente, hay una gran composición de lo que se ha llamado como deuda mala, deuda que no trae un beneficio futuro, y la participación de la deuda en el retail ha aumentado de un 40%, que es mucho, a un 46%, que es morboso. O sea, mucha gente está endeudada digamos, en cosas que no deberían endeudarse, ¿no? En ropa y en comida. ¿Ya? Se entiende por la realidad de Chile, porque el sueldo mediano es de 502.000 pesos según el INE, se entiende. Pero efectivamente, si una persona quiere invertir en propiedades, mi consejo sería que la inversión, o sea, que si va a apalancarse financieramente, lo pueda hacer en propiedades, pero que evite hacerlo en otros bienes que no son tan necesarios como las propiedades, ¿cierto? Porque efectivamente esta carga financiera alta que dé podría hacerlo incumplir en el dividendo, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, efectivamente, que las personas que quieran, en el fondo, invertir en propiedades, efectivamente eso es una deuda buena, porque finalmente va a acarrear que el día de mañana uno tenga una propiedad que básicamente la pueda ocupar como inversión o como casa propia, efectivamente, pero evidentemente sí, solo sí, no, trate de no apalancarse con otras deudas de consumo. ¿Por qué? Porque el artículo 2465 del Código Civil permite que por otras deudas a uno le puedan rematar una propiedad, no solamente por el crédito hipotecario, ¿ya? Entonces, en este contexto, lo importante sería a las personas decirle, ¿es una buena deuda? Ya que nosotros somos expertos en deuda, ¿es una buena deuda invertir en propiedades? Sí, sí lo es. Pero, obviamente, en paralelo, no se apalanque con pedir créditos de consumo para comida, para ropa, para viaje, porque efectivamente si no lo hace responsablemente pone en riesgo su propiedad, ¿ya? Y eso es súper importante hacerlo porque en Chile existe una tendencia a mucha deuda de consumo que efectivamente eso sí no es una buena inversión, evidentemente no es una inversión y conlleva problemas con ese otro aspecto que sí son buenas inversiones, por ejemplo, como invertir en propiedades o en inmuebles que generalmente acarrean plusvalía en el tiempo. Exacto. También como nosotros lo decimos muchas veces, Benjamín, a nuestros clientes y en las asesorías que hacemos antes de vender, sobre todo también a veces cuando se compra a largo plazo, cuando uno promesa y hace una promesa con una inmobiliaria, que a veces gente dice, pero da lo mismo, después si no quiero, no. Y no es eso, tú estás haciendo un contrato por una compra-venta y después durante el proceso, por ejemplo, compraste de aquí a 2 años y en estos 2 años te fuiste de viaje, sacaste otra tarjeta de crédito, cambiaste el auto, en el fondo te metiste en un millón de deudas que claramente después cuando tú quieres ir a pedir el crédito, que fue mucho de lo que pasó también durante este tiempo, sobre todo de la pandemia y etcétera, después quieres ir a pedir el crédito y financieramente ya no estás igual posicionado, entonces también es importante entenderlo de esa forma como con esta responsabilidad. Pero me quedo con que este tipo de cosas hay que hacerlas con expertos, por eso quisimos conversar contigo, porque sabemos que eres el experto en este tema. Y nos gustaría, antes de cerrar, que por favor nos cuentes, Benjamín, dónde te podemos encontrar, si también tenemos alguna duda, si hoy día quizás hay alguien que nos está viendo o que esto va a quedar grabado, entonces nos pueda ver después y quiera conversar contigo, quiera exponerte de su situación para que tú quizás lo puedas asesorar también a ver qué es lo que le conviene más. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos comunicarnos contigo? ¿En redes sociales, correo, teléfono, como quieras? Claro, o sea, si efectivamente uno lo que está buscando es experto en materia de propiedades o inversión en propiedades, tendría que consultar con ustedes, evidentemente, pero en el caso que estuviera buscando a un Pero claro, experto, la claro, a un experto en deudas, básicamente lo puede hacer en expertosendeudas.cl, es todo en plural, expertosendeudas.cl. Nosotros damos asesorías gratuitas en materia financiera, digamos, desde el punto de vista de herramientas legales y financieras para solucionar las deudas. Y efectivamente, después, evidentemente, si son problemas de cirugía mayor, ofrecemos algún servicio que posteriormente la persona podrá aceptar, pero no en la misma reunión, para cumplir con el compromiso de que la asesoría es totalmente gratuita y sin ninguna obligación de contratar. Ahora, lo importante de esto es que
cuando consultan gratuitamente en expertosendeudas.cl, una cosa sí pueden saber, que con posterioridad a esa consulta van a tener mucho más herramientas de información para poder tomar decisiones. Y la información es poder. Por eso, si uno quiere invertir en propiedades, tiene que consultar con expertos como ustedes, y si es que uno quiere básicamente solucionar problemas de endeudamiento, tiene que consultar con expertos, porque acá evidentemente estamos en tiempos de expertos y especialistas y nos sirven los maestros chasquillas que básicamente tienen datitos de propiedades o tienen datitos de deudas, sino gente que ha estado toda la vida profesionalmente abocado a este tema y especializada en estas materias. Sí, 100%, porque al final lo barato y lo que a veces es tan bueno sale más caro y termina siendo un mayor problema. Como tú decías, si se hace mal, se puede ver como algo de poca fe, puedes tener problemas legales incluso mucho más serios, así que la idea es que lo hagan, pero al hacerlo también con expertos, así que ahí en Expertos en Deudas que se vayan a comunicar también todos quienes quieran ver alternativas. Benjamín, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos vemos muy pronto. Vamos a estar ahí juntos pronto en un podcast que vamos a estar sacando, así que atentos a nuestra página web también y a nuestro canal de YouTube aquí mismo. Deje la campanita porque vamos a ir subiendo también todos los podcasts que vamos a hacer con Benjamín en Ni ahí con invertir, el podcast que es el único que te dice todas las cosas que nadie más te cuenta. Así que bueno, Benjamín, un abrazo, nos vemos muy pronto por aquí en el podcast, en la metro, donde sea, pero seguiremos conversando este tremendo tema. Muchas gracias por tu tiempo y que estén muy bien. Chao, chao. Ya, pues gracias por la invitación, un gusto.